¿Qué tal? Muy buenas noches. Son los mejores de los nuestros, son los mejores de una tierra extensa, de una tierra fértil, de una comunidad honesta, de una comunidad fiel. Y durante las próximas 8 semanas, durante los próximos 8 programas, algunos de los más señalados, de los más ilustres premios Castilla y León, lo que van a procurar es acercarnos a cuáles son primero la situación, pero también los retos de las disciplinas que precisamente les auparon a obtener los premios en las diferentes categorías, pero también nos van a hablar de nuestra comunidad, nos van a hablar de Castilla y León, de cómo la ven y también de hacia dónde quizás debería dirigir sus pasos en un momento de convulsión como el actual que atraviesa nuestro país y que no recordamos con anterioridad. Hoy estamos en Palencia y en este primer programa vamos a comenzar hablando de restauración y de conservación. Lo vamos a hacer en una comunidad como la nuestra, que atesora nada más y nada menos que 8 bienes patrimonio de la humanidad, con la reciente declaración de Siega Verde, que tiene más de 1.800 bienes de interés cultural con la máxima protección. Tenemos 12 catedrales, nada más y nada menos que 400 museos, se dice pronto, 400 museos que hay que mantener, 500 castillos, tenemos 2 vías maravillosas, como es ese Camino de Santiago, como es la Vía de la Plata, y tenemos, y esa es una de las muchas razones que hoy nos ha traído a Palencia también, una de las mayores concentraciones de románico de Europa y sin lugar a dudas la mayor concentración de románico de España. Hoy en Los Mejores de los Nuestros conversaciones van a conversar Enrique Baquedano, que ha sido Premio de Restauración y Conservación Castilla y León 2011. La de Enrique Baquedano es una vida dedicada en cuerpo y alma a la arqueología. Soriano, cosecha del 58, Baquedano es uno de los grandes embajadores de su tierra. Con tan solo 11 años, excavaba entre los restos de la vetusta Numancia. Enamorado de lo que hace, su espíritu aventurero le ha llevado hasta la conocida cuna de la humanidad en Tanzania, donde ha dirigido excavaciones y conocido a los Masái. Optimista por naturaleza, su compromiso le llevó a convertirse en el primer director general de patrimonio de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986 con el PSOE. Baquedano se rodea de los mejores, como Juan Luis Arzuaga o Germán Delibes. En la actualidad es director del Museo de Arqueología de Madrid. La suya es una voz autorizada a nivel internacional y su presencia es requerida en cientos de foros y seminarios. Alérgico a los despachos, trabajador a pie de obra, cada verano participa en las excavaciones de los yacimientos de Pinilla del Valle, en la Sierra Madrileña. Una labor incansable para proyectar sobre el presente y el futuro las huellas de nuestro pasado. En el año 2011 se hizo acreedor del Premio Castilla y León de la Restauración y Conservación. Enrique Baquedano, tras el rastro de la historia. Don Enrique Baquedano, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Usted empezó prácticamente en esto de la conservación, más concretamente de la arqueología, casi con 11 años. Eso es tener las ideas claras desde pequeño. Bueno, a veces cuento que es que en aquella Soria de los años 60 no había mucha actividad que desarrollar. Jugar de vez en cuando al fútbol, estudiar, y algunos que no se nos daba muy bien el fútbol, pues en el único centro cultural que había en aquella pequeña capital de provincias que era Soria, era el Museo Numantino, que tiene mucha raigambre en la vida cotidiana de la ciudad, y efectivamente empecé muy jovencito dando mis pasos en aquel museo y en los primeros yacimientos, como era el caso de Numancia. Pues esta noche don Enrique Baquedano va a conversar con don Juan Carlos Prieto, Premio de Restauración y Conservación Castilla y León 2004.
Juan Carlos Prieto es uno de los padres de ese proyecto único que es la Fundación Santa María la Real. Este palentino del 64 comienza en 1990 su relación laboral con la Fundación, institución que pasa a dirigir en 1994. Con sede en Aguilar de Campoo, es un faro, un ejemplo formidable y singular para promover la conservación, restauración y divulgación de nuestro patrimonio. Mano derecha del gran Peridis, padre intelectual del proyecto, Juan Carlos Prieto es un convencido del trabajo bien hecho. Apuesta por el valor intrínseco del patrimonio y se muestra partidario de la labor del mecenazgo como pilar fundamental para promover su custodia y cuidado. Optimista, positivo, de carácter afable, defiende contra viento y marea que Castilla y León es una potencia patrimonial por la cantidad de bienes de interés cultural que cobija. Su labor en favor de la puesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico es amplia. Compagina las tareas de director general de la Fundación con la coordinación del Plan de Conservación Románico Norte, que impulsa la Junta de Castilla y León. Es en 2004 cuando la Fundación Santa María la Real se alza con el Premio Castilla y León de la Restauración y Conservación del Patrimonio. Entre sus méritos, un intenso trabajo y dedicación para recuperar espacios de encuentros en torno a los recursos artísticos y culturales de la comunidad. Juan Carlos Prieto, la voz de nuestro patrimonio. Don Juan Carlos Prieto, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Usted fue una de las personas que lanzó la Fundación Santa María la Real. ¿Qué le iba a decir a usted con los años, ya con la trayectoria, con la perspectiva que una fundación como esta iba a seguir aguantando el tirón en un contexto como el actual? Bueno, yo no he sido más que uno de los miembros que ha participado en el equipo que ha desarrollado esto, ¿no? Yo creo que en este momento es imprescindible nombrar a nuestro presidente, a José María Peridis, que bueno, es quien representa de verdad nuestra fundación y que fue quien lanzó toda la idea desde ya hace casi 40 años en Santa María la Real, ¿no? En el monasterio. Como miembro de la fundación, pues me siento honradísimo, ¿no? de estar aquí hoy en este acto, ¿no? y en esta presentación y la verdad es que pues sí, Santa María Real para mí es importantísimo, ¿no? Ha sido el sitio donde he desarrollado profesionalmente toda mi actividad y estoy encantado de participar, ¿no? En esta actividad. Esta noche nos encontramos en el Museo Arqueológico de Palencia, en la conocida como Casa del Cordón. Era una antigua posada del siglo XVI, es única en su estilo en Palencia y recoge multitud de obras que precisamente nos rodean. No sé si a lo largo de la conversación podrán verlo, de obras prehistóricas, romanas y medievales de esta provincia. Pues yo quería romper el fuego precisamente hablando de Palencia y hablando del patrimonio, porque no muy lejos de aquí se encuentra la Catedral de San Antolín, que popularmente se la conoce como la Bella Desconocida. Yo que soy charro y que todavía de vez en cuando tengo que volver a Salamanca para conocer un poco más mi ciudad, no sé si ustedes piensan que realmente conocemos nuestro patrimonio o no lo conocemos y por qué, si no hemos hecho ese acercamiento. Bueno, mi opinión al respecto es ambivalente, es agridulce. Yo creo que nos queda todavía muchísimo por hacer. Vivimos en un país donde todavía los mayores niveles de audiencia los sigue teniendo el fútbol y los tienen los programas del corazón. Desde ese punto de vista, pues yo creo que mi visión es pesimista. Sin embargo, cuando uno lo compara con cómo eran las cosas hace tan solo 30 y tantos años, los pasos que hemos dado son exponenciales, hemos dado pasos de gigante. No es solo que piense que a este tipo de programas hay que venir llorado y fustigado y que además debe tener una voluntad ilusionante respecto de nuestros televidentes, sino que con toda franqueza creo que nuestra generación le ha dado un cambio radical al patrimonio histórico, no solo en el caso de la Catedral de Palencia, que me cumplió el honor como director general de iniciar la restauración, sino con toda franqueza yo creo que el trabajo que se ha hecho en esta región y que se sigue haciendo es excepcional, excepcionalmente importante. Hemos sido tradicionalmente una región con problemas de riqueza, con problemas de desarrollo, con problemas sobre todo de despoblamiento, y eso pues en muy buena medida ha cambiado. Yo este mismo fin de semana estaba por la Sierra de Urbasa, en la región más rica o una de las más ricas de España, que es Navarra,
y he visto cómo existen muchos edificios, muchos monumentos infinitamente peor cuidados que como están en nuestra región. Y creo que le hemos dado la vuelta a la situación y de eso deberíamos estar muy orgullosos todos los castellanos y leoneses que pertenecemos a esta generación y que hemos conseguido cambiar las cosas de una forma radical. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en España en los años 60, años 70 sufrimos una época de desarrollismo que quizás fue muy buena para otros temas, pero fue muy perniciosa para el patrimonio, ¿no? El patrimonio no formaba parte del argumentario de los españoles, ¿no? Pero efectivamente estoy con Enrique, yo creo que esta idea ha cambiado, ¿no? Hoy el patrimonio, la cultura en general, forma parte del ideario de los españoles. Yo creo además que el patrimonio, y especialmente en Castilla y León, creo que se ha producido un proceso de socialización bastante importante en los últimos años. Se han desarrollado políticas al respecto, se han desarrollado actividades como esta y se han desarrollado pues muchísima promoción, ¿no? Y es cierto que, bueno, estos procesos son lentos, pero yo creo que definitivamente el concepto va calando en la sociedad, ¿no? Se han hecho muchos estudios, yo creo, sobre estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene el patrimonio? ¿Son los problemas económicos? ¿Son los problemas de política? ¿Son los problemas de...? Bueno, pues los mayores problemas yo creo que son de educación, ¿no? Durante algunas generaciones se han descuidado estos conceptos, pero yo creo que en este momento se está retomando con fuerza, ¿no? Mi impresión es que en ese sentido la imagen de Castilla y León ha cambiado tremendamente. Estoy pensando ahora mismo en dos proyectos. Uno es el proyecto de las Edades del Hombre, la excepcional repercusión internacional que tiene, que ha permitido que, por ejemplo, la Catedral de Palencia, que mencionabas, pues sea bastante conocida, y muchos de nuestros monumentos que han sido sedes, lugares receptores de las distintas ediciones de las Edades del Hombre, han podido ser conocidos gracias a esta iniciativa, que yo creo que ha sido una grandísima iniciativa y que, en mi opinión, debería mantenerse mientras sea posible. O estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto Atapuerca, que seguramente es el proyecto desde el punto de vista paleoantropológico mejor planteado que existe en el mundo, insisto, en el mundo. Hace 20 días presentaba un libro en la Universidad Complutense de un investigador alemán sobre el mito Atapuerca, con la voluntad expresa además, y lo dice en el prólogo, de deconstruir el mito Atapuerca, ¿no? Porque realmente es un auténtico mito, es un fenómeno internacional. Bueno, pues justamente la conclusión del libro es precisamente que Atapuerca es el modelo de cómo hacer las cosas bien, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la conservación de los yacimientos y desde el punto de vista de la difusión científica, que es un modelo, es un ejemplo, es el paradigma. Todos, cuando queremos hacer las cosas razonablemente bien, nos fijamos en cómo se han hecho en Atapuerca, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos estar muy orgullosos de esto, eso sí, que no nos sirva para dormirnos en los laureles, sino en absoluto. Yo creo que debemos estar continuamente intentando mejorarnos. Pero en estos momentos de crisis, donde la tendencia anímica que tenemos todos, la tendencia emocional, es a pasarnos el día enrocados en nosotros mismos y lamentándonos de la escasez de nuestras capacidades, yo creo que bien al contrario, debemos ser conscientes de que cuando nos ponemos, y además si nos ponemos todos juntos, somos capaces de llegar más allá de lo pensable, ¿no? Sí, pero además yo creo que por encima de los proyectos que nombra Enrique, yo creo que además en Castilla y León hay una nueva generación de proyectos. O sea, yo creo que el Plan País en los últimos años ha desembocado en unos proyectos que salen muy de la tierra, muy de la sociedad, muy del territorio, ¿no? Es verdad que la Bahía Desconocida pues no es tan desconocida, ¿no? Y precisamente porque programas como Edades del Hombre pues la lanzaron, ¿no? O el tema de Atapuerca, efectivamente es un proyecto internacional. Pero en Castilla y León surgen proyectos desde los pueblos, desde las comunidades, desde las organizaciones locales, que en este momento están teniendo un auge extraordinario, ¿no? No sé si es momento de hablar de proyectos como los románicos que ha habido en Castilla y León, otros tantos, ¿no? Creo que son proyectos que están transformando el concepto del patrimonio, con una visión más de gestión de lo local, con una visión de que de la administración hace partícipe al territorio y que son proyectos, no solamente proyectos a futuro, son proyectos que en este momento pues están despertando el interés en Castilla y León y desde luego fuera de Castilla y León. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Que se está sabiendo este sector del patrimonio transformar del concepto de los grandes proyectos, los conceptos monumentales, a proyectos en los que pues la sociedad participa y se beneficia, ¿no? En definitiva. El patrimonio como inversión, no como gasto.
Yo, según le escuchaba ahora, señor Baquedano, me imagino que para eso también habrá que esperar unos cuantos años, como pensaría Emiliano Aguirre en el año 83, 84, 85, cuando le fue a ver a usted para hablarle precisamente de Atapuerca, ¿no? Lo que era Atapuerca hace pues casi 30 años, lo que es Atapuerca hoy como motor, como tractor de generación de riqueza. Sí, pero yo, retomando las palabras de Juan Carlos, yo creo que efectivamente lo que hemos sido capaces de hacer esta generación ha sido aprovechar la fuerza en régimen de feedback, es decir, de retroalimentación. La sociedad ha lanzado un mensaje a las instituciones para que cuiden, conserven y difundan el patrimonio histórico, y eso a su vez ha regresado a la sociedad en fenómenos como estos que mencionaba Juan Carlos y que para mí son tan importantes o más que estas grandes operaciones de las que estamos hablando. El caso de Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre ahora mismo es uno de los paleoantropólogos más conocidos a nivel mundial, primero porque fue el gran maestro que empezó en Atapuerca, y nosotros mismos hemos creado en Olduvai Gorge una estación de investigación a la que denominamos Emiliano Aguirre, Estación de Investigación Emiliano Aguirre. Pero hay que recordar que Emiliano Aguirre ya en el año 1963 construyó en Ambrona, un pueblecito de la provincia de Soria, construyó el primer museo de sitio al aire libre para musealizar un yacimiento extraordinariamente importante, como es el de Ambrona, donde aparecía una serie de yacimientos donde él excavó con un equipo americano que dirigían Clark Howell y Les Freeman, y fue la primera operación de esta naturaleza que hubo en toda Europa. Había existido algún precedente en África, pero en Europa ninguno, primer caso. Era el primer caso. Y es Emiliano Aguirre justamente quien se plantea hacer una operación de este tipo. Ese espíritu de Emiliano Aguirre es ese espíritu del año 63, que han llovido 50 años, es el que yo creo que en buena medida continúa latente en todos nosotros. Y creo también que uno de los aciertos que hemos tenido en nuestra región ha sido el acierto de la continuidad en las administraciones públicas y también entre los grupos y los colectivos. Yo recuerdo cómo surgió la operación de Santa María la Real en Aguilar de Campo. Efectivamente, yo creo que el genio que tiene Peridis, ese talento, esa manera excepcional de hacer las cosas, pues ha dado en hacer la operación más importante en toda Europa de rescate y de difusión del patrimonio románico, de los edificios monumentales de época románica que existe en toda Europa. No hay otro fenómeno como vuestra fundación, que sois un modelo y sois un ejemplo. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, no es un piropo, es una obviedad. Es algo en lo que coincidimos cualquier especialista en conservación de patrimonio. Eso lo hemos hecho las gentes de nuestra región. Entonces yo creo que debemos estar orgullosos y justamente aprovechar estos momentos de crisis para pensar que el patrimonio histórico es uno de los elementos que distinguen a los castellanos y leoneses. Digo en muchísimas ocasiones que ya en el libro blanco de Jacques Delors, hace unos cuantos años, se hablaba del patrimonio histórico, del patrimonio edificado, como una de las mayores fuentes generadoras de yacimientos de empleo. Cuando uno se plantea, cualquier arquitecto lo sabe, Juan Carlos muchísimo mejor que yo, cuando uno plantea una obra de nueva planta en arquitectura o la plantea de rehabilitación, ve que los porcentajes destinados, los presupuestos destinados a mano de obra en la restauración, en la rehabilitación, son muy superiores a los de nueva planta. Por lo tanto, restaurar patrimonio, conservar patrimonio, rehabilitar monumentos es una manera muy importante, de la misma manera, no solo conservar, sino también difundir, guías, en fin. Yo creo que hay una cantidad de yacimientos de empleo realmente excepcionales y Castilla y León, en ese sentido, yo creo que está construyendo el paradigma. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Enrique. La verdad es que yo creo que Castilla y León, yo lo vengo diciendo, ¿no?, en los últimos tiempos, tiene tres cosas extraordinarias, ¿no? Tenemos un patrimonio cultural de primerísima categoría, ¿no? Yo creo que en la presentación pues, se ha hecho mención de los bienes de interés cultural, de los sitios patrimonio de humanidad y muchísimos más que lo merecen sin ser BIC en este momento, ¿no? Pero también, al hilo de lo que decía Enrique, yo creo que ha tenido una gestión en patrimonio extraordinaria, ¿eh? Enrique fue el primer director general y yo creo que inició un periplo extraordinario de gente que se ha comprometido, ¿eh?, con muchísimo esfuerzo, por encima de los vaivenes políticos o de esos devaneos. Yo creo que el sector del patrimonio ha trabajado desde las administraciones con muchísima responsabilidad. Y la muestra es que ha tenido muchísima continuidad, ¿no?, como decía Enrique. Ha habido
ha habido programas con continuidad, no al cambio de cada legislatura, sino que se han ido transmitiendo esos valores, ¿no? Pero a la vez yo creo que Castilla y León tiene unas organizaciones muy serias, con tradición, unas empresas que se han dedicado a la conservación, restauración del patrimonio, o de arqueología, o de edición, etcétera, etcétera, muy serias también y muy responsables. Yo creo que se ha conjugado bien esto, o se está sabiendo conjugar, se están sabiendo ir produciendo el recambio de generaciones, de modelos, ¿no? Y hoy Castilla y León, además, lo que tiene es un modelo de gestión muy importante, que no solamente funciona en nuestra comunidad, sino que además hoy somos capaces de exportar ese modelo. Desde fuera se advierte como un modelo extraordinario, ¿no? Y entonces yo creo que esto es la prueba del 9 de que efectivamente en Castilla y León, que tenemos un patrimonio muy importante, es un activo. No se trata, lo decía muy bien el presentador, esto no es poner dinero, esto es invertir. Y cuando hablamos de invertir, lo que estamos esperando es que el patrimonio nos devuelva. Los activos están para esto, ¿no? Para obtener unos rendimientos económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Yo creo que Castilla y León, pues en este momento podemos hablar que se está consiguiendo, ¿no? Hemos hablado de socialización, de educación, pero ¿hay realmente mentalización? ¿Creéis que hay mentalización? En este caso hablamos de los paisanos de Castilla y León, para ver el patrimonio como una inversión y no como un gasto. ¿O todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar ese punto? Pues ambas cosas. Yo creo que existe todavía un camino tremendo por recorrer, afortunadamente, porque si no además esto sería muy aburrido, pero lo que ha cambiado las cosas son tremendas. Me viene a la memoria una exposición, en la primera que colaboré yo, en el año 1976, que hicimos en Soria, en el Colegio de Arquitectos de Soria, bueno, en la delegación del COAN, que se llama Soria la Olvidada. Los problemas del patrimonio histórico entonces eran de incuria, de abandono, de indolencia absoluta, cuando no de ignorancia intencionada, es decir, que había una predisposición negativa hacia el patrimonio histórico que se veía como un incordio. Yo creo que eso ha cambiado de una manera tremenda en nuestra región. Me da la sensación de que ahora mismo cualquier persona en la calle ve los elementos patrimoniales como un activo que, como bien decía Juan Carlos, en su momento, cuando proceda, nos va a devolver la inversión y el gasto que hagamos en esas operaciones de inversión. Yo creo que ha calado en la sociedad. Mi percepción es que cuando hablo con los ciudadanos, con un taxista, con una persona en la calle, en el mercado, la gente habla de patrimonio con bastante interés. Hombre, a mí ya me gustaría que se hablara tanto de esto como de lo del Madrid y el Barcelona y estas cosas. Ya me gustaría a mí también, pero yo creo que el cambio es tan tremendo que podemos estar bastante satisfechos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo porque efectivamente la sociedad lo percibe así. A mí me parece que además nosotros estamos muy obligados a mantener esta trayectoria, ¿no? Es decir, que las personas que nos dedicamos al patrimonio tenemos que tener esto muy presente. No solamente se trata de conservar, de restaurar, de hacer grandes proyectos, ¿no? Sino de transmitir estos valores a la sociedad, ser capaces de constantemente participar en esta transmisión de valores, porque lo que tenemos que hacer es que la sociedad se crea esto definitivamente. Yo creo que se avanza muchísimo, ¿no? No hay más que ver cómo en los últimos años, y bueno, pues la crisis nos ha cogido a todos y nos ha movido, pero efectivamente el turismo cultural ha crecido en Europa y en España de forma exponencial, ¿no? Hay por ahí valores, ¿no?, del profesor Maipan, que está hablando de que un 30% del global de toda la actividad cultural en el mundo se dedica a la cultura, ¿no? Y esto yo creo que es un dato extraordinario, ¿no? En Castilla y León hay un dato que circula que por encima del 10% del PIB de nuestra comunidad es el turismo. O sea, está muy valorado el patrimonio y la cultura. La gente viene a Castilla y León a ver patrimonio, a ver museos como este. Y por tanto yo creo que estamos en un momento importantísimo. ¿Que hay que seguir trabajando? Claro, muchísimo. Por eso insisto en que todos los programas, proyectos que dedicamos al patrimonio no solamente se tienen que enfocar a la conservación, sino que tenemos que dedicarle a trabajar muchísimo en la educación, concienciación, difusión, etcétera. Y en el desarrollo de empresas culturales, ustedes que viajan por medio mundo, ¿hay alguna referencia? Han sido muy optimistas, son positivos con la labor que se está haciendo en Castilla y León, pero en el desarrollo de empresas culturales, ¿hay algún tipo de foco, de faro que debamos tener en cuenta para intentar importar el desarrollo de este tipo de iniciativas?
Bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es la intervención, la restauración monumental, esta región es pionera. Tenemos una feria como es ARPA, que se desarrolla en nuestra región, que convoca a empresas no solo de la región, sino toda España y también de fuera, y en muchos proyectos hemos sido pioneros. Cuando venía desde Madrid hacia aquí, hacia Palencia, venía pensando en un caso que me sucedió en el año 83, a los pocos días de tomar posesión, me vino a ver un arquitecto alumno de Peridis, Carlos Clemente, para plantearme que había una gran iglesia en Palencia, en la provincia de Palencia, que se venía abajo, que era San Hipólito en Támara de Campos. Una iglesia que la conoces bien, un gran monumento, y se venía abajo con unos informes dramáticos, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos sido capaces de aplicar por primera vez en la península ibérica, en toda España, hemos sido los primeros que aplicamos un pali radici, un sistema de cosido al terreno, y hemos sido los primeros que lo hicimos. Como fuimos los primeros que hicimos en Medina Río Seco una estructura de madera encolada para aplicarla a la cubierta, yo creo que somos modélicos. En el centro que montamos de restauración de patrimonio documental en Simancas, las reintegradoras que tenemos son pioneras desde el punto de vista de la restauración de papel. Recuerdo una anécdota también, una vez que me sucedió en California, en la Huntington Library, que es uno de los sitios donde se supone que más avanzadas tienen las tecnologías aplicadas, que me decían justamente que el gran investigador a nivel mundial en esta materia pues es un español que murió hace algún año, que es Vicente Viñas. Las primeras reintegradoras las instalamos en Castilla y León, justamente en el centro de Simancas. Quiero decir que desde el punto de vista de las capacidades para aplicar nuevas tecnologías a nuevas empresas, yo creo que estamos aportando muchas cosas. Ahora, desde el punto de vista empresarial, hombre, yo creo que hay muchísimo todavía por hacer, y lo que sí deberíamos intentar es que las empresas españolas se posicionen en el resto del país, en el resto de España y también en Europa. Yo creo que en ese terreno Castilla y León puede hacer mucho apoyando a sus empresas. Sí, yo creo que este es un tema que además está ahora en el interés de todo el sector, y especialmente en Castilla y León, ¿no? Yo creo, y me refería anteriormente, yo creo que tenemos unas empresas y unas organizaciones extraordinarias, con unos profesionales increíbles, a la altura, muy por encima de la media de España, ¿no? Pero quizás no estamos del todo bien organizados, ¿no? Quizás es un sector en el que las empresas o estas organizaciones están demasiado atomizadas, ¿no? Y recientemente nos hemos juntado las empresas de referencia en Castilla y León y hemos aprobado la creación de un clúster, ¿no? Un clúster porque nos apetece, nos sentimos cómodos, trabajando de forma conjunta en un sector en el que Castilla y León nos vemos que podemos ser referente fuera de Castilla y León y fuera de España, ¿no? En ese sentido es verdad que hay países que han sabido desarrollar muy bien la industria del patrimonio, ¿no? Es verdad que desde impulsados por la Junta de Castilla y León, pues hemos tenido la oportunidad de asistir a ferias como la de Ferrara, ¿no? De restauro, que quizás sea la referencia en España, ¿no? Por ahí ha estado Castilla y León presente en esas ferias, presentando los proyectos que se han desarrollado, ¿no? Y bueno, lo citaba Enrique, ¿no? ARPA es la gran feria institucional, ¿no? del patrimonio en Europa, ¿no? Y yo creo que pues ahí están los expositores, los congresos que ya Javier Rivera pues inició dirigiendo desde hace ya muchos años y que son referencia en España en esto. Pero a la vez no solamente se está siendo referencia en este tipo de organizaciones, sino que desde el punto de vista de la gestión se ha hace poco puesto en marcha la red EVOC, ¿no? de economía del patrimonio. Es decir, que desde Castilla y León, a pesar de que hay países que tienen un liderazgo tradicional, como Italia, Castilla y León en España está liderando de verdad en primera línea este tipo de procesos, ¿no? Y bueno, lo interesante es poderlo vivirlo, ¿no? Porque estamos en un momento, yo creo, importantísimo, de crisis, bien, pero precisamente creo que esto es lo que nos puede propiciar a dar un gran salto adelante, ¿no? Y posicionarnos de verdad a nivel tecnológico, ¿no? Yo creo que Castilla y León se están desarrollando en este momento pues las herramientas más importantes a nivel de conservación preventiva, la tecnología propia, se desarrolla la propia tecnología de software, de hardware, para la puesta en marcha de instrumentos, ¿no? que nos faciliten la conservación preventiva, ¿no? Y ahí estamos como vamos, punta de lanza en España
trabajando con centros tecnológicos de España, de fuera de España, etcétera. Entonces, creo que estamos en un momento importante, ¿no? y que Castilla y León como sector tiene que avanzar porque yo creo que nuestro patrimonio y nuestra sociedad es merecedora de esto, ¿no? En un momento como este, donde hacía alguna alusión ahora el señor Prieto, en un momento como este, donde el Estado de las Autonomías está en entredicho, me imagino que ustedes serán unos acérrimos defensores del Estado de las Autonomías, porque seguramente en pocas materias se puede hacer más tangible el bien que han hecho las comunidades autónomas, que han hecho las regiones, que han hecho las autonomías en el patrimonio. Es decir, seguramente en un Estado mucho más centralizado habría muchas de las intervenciones que en estos minutos se han mencionado que quizás no hubiesen llegado, ¿no? Desde luego yo soy un decidido partidario de la descentralización y en el ámbito del patrimonio histórico yo creo que esto ha sido realmente proverbial, ha sido prodigioso el cambio que ha representado. Recuérdese cuál era la estructura que existía antes del año 83 en que se distribuyen las competencias o se transfieren las competencias a las comunidades autónomas. Existía un modelo generado en los años 50 con lo que se llamaban los 7 arquitectos de zona. España se distribuía todo el territorio de España en 7 territorios, 7 zonas, y cada una de esas zonas quedaba al cuidado de un solo arquitecto que era el responsable absoluto, dueño y señor, dueño feudal casi, de ese territorio que eran las 7 zonas famosas. Bueno, esto ha cambiado no solo en Castilla y León, sino en toda España, en todas las comunidades autónomas, de una manera tremenda. Hay un principio básico y es que aquellas personas que están más próximas al conocimiento del problema, pues se les supone mayor capacidad o mayor sensibilidad para tomar la iniciativa para resolver ese problema, ¿no? Yo creo que es algo tan sencillo como esto. Las personas que en un momento determinado están al cuidado de las cosas y están en Castilla y León y están al lado del mismo problema, pues es evidente, es obvio que deben tener una mayor sensibilidad por razones evidentes desde mi punto de vista. Es decir, también es verdad, cuidado, que ha habido algún tipo de fenómenos pues un poco peculiares. Es verdad que algunas comunidades autónomas han favorecido la conservación o la difusión de determinadas partes o facetas de su patrimonio histórico porque entendían que lo utilizaban como elemento diferenciador, ¿no? Es decir, por ejemplo, que en Cataluña siempre se intervenga preferentemente en un determinado tipo de monumentos o de yacimientos con una intención claramente identitaria, pues evidentemente es una cierta manipulación de la historia a la que nos tienen sometidos determinado tipo de visiones de la vida, ¿no? Pero, y no quiero ir más allá, pero lo cierto es que en todo caso, desde mi punto de vista, incluido Cataluña, la descentralización ha sido beneficiosa para el patrimonio histórico. Sí, bueno, yo creo que no tiene discusión y yo creo que especialmente en Castilla y León esos procesos han sido de integración en todo caso, ¿no? Yo a pesar de esto, creo que deberíamos, ¿no?, de pensar en proyectos
más colaborativos, además. O sea, yo creo que desde el punto de vista de las regiones, y especialmente en Castilla y León, se ha sabido trabajar de manera perfecta, ¿no? Porque además Castilla y León, que es una de las regiones más grandes de España, con 9 provincias y la complejidad que tiene, ¿no? Y Enrique lo sabe bien, que pusiste en marcha todas las comisiones y las 9 provincias, que esto tiene su complejidad en la gestión. Pero yo creo que además de esto deberíamos de saber superar el trabajo entre comunidades autónomas y bueno, yo creo que aquí en Castilla y León se han hecho algunos proyectos muy interesantes, ¿no? De compartir, o sea, de no poner la línea de borde de Castilla y León, sino decir, bueno, el patrimonio tiene otro concepto mucho más extenso y yo creo que más allá de cualquier tipo de discusión política en la que yo desde luego no tengo ninguna intención de entrar, creo que efectivamente el patrimonio debe gestionarse en los territorios, ¿no? Porque, y en este caso además Castilla y León con el Plan País, que está propiciando eso, no solamente una gestión regional o provincial, sino territorial, ¿no? Sí, yo en línea con lo que está diciendo Juan Carlos, insistiría justamente en que tal vez lo que en este momento se echa en falta en nuestro país es una visión de Estado. Es decir, que justamente, y yo que soy un decidido, y lo he dicho, decido partir de la descentralización, me da la sensación de que justamente lo que está fallando ahora es la visión de cooperación y de circulación de las ideas entre los distintos territorios de nuestro país, entre las distintas regiones o comunidades autónomas. Me da la sensación, y lo digo con espíritu abiertamente crítico, de que el Ministerio de Cultura se ha declarado inerme ante la situación actual y, por lo tanto, no funcionan, no hay figuras que garanticen lo que la Constitución denomina la garantía de la comunicación cultural entre las distintas comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, nosotros esta generación tiene todavía mucho que hacer en ese aspecto y nuestra región, que tantas veces ha sido líder y puntera en la defensa de lo que ha sido la visión de España, creo que en este terreno probablemente también debamos serlo. Sí, yo la verdad es que nosotros hemos desarrollado todo el trabajo de documentación y publicación. Bueno, ahí está la enciclopedia del románico español con sus herramientas digitales y la verdad es que ha sido un trabajo que se ha liderado desde Castilla y León. O sea, todo el inventario del románico de España y Portugal pues se ha hecho desde Castilla y León, ¿no? Y la verdad nos ha sorprendido esto que dices, ¿no? Que hay veces que es realmente difícil, ¿no? Porque no se tiene esa visión de conjunto patrimonial de un país, ¿no? Y que el románico es uno, no es el románico de Cataluña o el de Asturias o el de Guadalajara. El románico es uno, ¿no? Y el patrimonio es uno. Y una cosa es que efectivamente a nivel de administración pues requiera una gestión local, pero esa visión de conjunto patrimonial debería fomentarse un poquito más, ¿no? Sí, pondría un ejemplo. Estoy pensando en cómo hasta los años 80 los arqueólogos teníamos unos congresos que se celebraban anualmente y que se llamaban Congresos Arqueológicos Nacionales. Bueno, pues justamente eso se dejó de hacer en los años 80 y, en mi opinión, ahora es cuando debería ser imprescindibles. Ahora es más que nunca cuando en este país necesitaríamos hacer los Congresos Arqueológicos Nacionales, porque justamente lo que está sucediendo es que no tenemos una comunidad científica, sino 17 comunidades científicas y eso, desde mi punto de vista, es empobrecedor. Hablamos de administraciones es el debate que está abierto, pero yo creo que hay un tema capital y tremendamente interesante en todo lo relacionado con el patrimonio y que además la Fundación Santa María la Real en muchas ocasiones también ha capitaneado, ha pilotado, que es el del mecenazgo. Cómo involucrar al sector privado en la gestión de la conservación, de la restauración, incluso de la gestión del patrimonio. Bueno, esa pregunta es muy interesante, no es fácil de responder. Nosotros teníamos un presidente que era palentino, precisamente, que era don Enrique Fuentes Quintana, ¿no? Que decía, el patrimonio de antaño tienen que ser las rentas de Ogaño, ¿no? Que eso, yo creo que es una frase extraordinaria, ¿no? Y él nos insistía en que teníamos que tener mucha capacidad para concitar, ¿no? Pues el esfuerzo, tanto de la administración como de los privados, empresas, instituciones privadas, para concitar ese esfuerzo para que se aportara dinero al patrimonio, ¿no? Y eso solo se conseguía de una manera, decía él, que era con buenos proyectos bien presentados, ¿no? Y entonces cuando un proyecto era un muy buen proyecto, bien presentado, él decía, esos proyectos siempre tienen financiación, siempre tienen financiación. Claro, ocurre que para concitar
la voluntad de ciertas empresas o instituciones privadas, hace falta hacer una oferta muy interesante, ¿no? Efectivamente, la Administración es la responsable en la protección y en la salvaguarda del patrimonio, y es su obligación poner en marcha proyectos y programas, ¿no?, orientados a esto. Claro, el sector privado, pues al margen, yo no quiero entrar aquí en temas fiscales, ¿no?, al margen de temas fiscales, yo creo que lo que tenemos que hacer es atraerlos a este sector. Y se atraen con buenos proyectos presentándolos bien, porque el sector privado pone el dinero donde más le interesa, y pone dinero donde obtenga mejor beneficio. Esto tiene que quedar claro. Para atraer al sector privado tenemos que darle un retorno. Y un retorno, el sector privado solo hace un tipo de retorno, que son números. Entonces, tenemos que ser capaces del sector de ver este proceso, insisto, al margen de temas fiscales. Y seguramente, en este momento se están produciendo ya estos procesos. En Castilla y León, por ejemplo, en alguno de los proyectos como Románico Atlántico, pues se ha conseguido que una compañía eléctrica importantísima de este país, una multinacional, está aportando un recurso increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha sido capaz de presentar un proyecto que le ha atraído, un proyecto en el que se conjuga la aportación de la Junta de Castilla y León, con Portugal, con no sé qué. Ese tipo de procesos tenemos que ser capaces de enunciarlos, de ponerlos encima de la mesa. No se trata solo bueno, invitamos a las empresas, a particulares, no. Hay que ofrecerles, hay que traerles a través de proyectos interesantes, de proyectos de escala, de proyectos de referencia. Y yo creo que, desde luego, en España pues hay proyectos de sobra. Y en Castilla y León en particular, yo creo que se puede trabajar de forma muy importante en este sentido, ¿sí? Yo sobre este particular soy menos optimista que Juan Carlos. Creo que, como decía el bueno de Enrique Fuentes Quintana, a quien yo, por cierto, conocí en la Catedral de Palencia, visitando con él las Edades del Hombre, me acaba de venir a la memoria, pero no soy tan optimista como él. Mi experiencia justamente es la contraria. Es imprescindible siempre, por supuesto, tener un buen proyecto y además presentarlo bien. Eso va de SUA, ¿no? Pero la realidad es que tanto el patrocinio como el mecenazgo en nuestro país están todavía muy subdesarrollados. Yo creo que los empresarios, sobre todo no pensando tanto en las administraciones públicas, sino en las empresas privadas, en los grandes empresarios, yo creo que todavía no son muy conscientes de sus obligaciones morales con la sociedad, de resarcirnos y de que parte de sus beneficios vayan a la inversión en lo que es colectivo, en lo que es de todos. Y me parece que todavía, desgraciadamente, los canales habituales de consecución de patrocinio y de mecenazgo tienen más que ver con la simpatía, la afinidad o la amistad o las relaciones hasta familiares, ¿no? Me da la sensación de que en España, en ese terreno, tenemos todavía, y en Castilla y León también, tenemos muchísimo que avanzar para que las cosas serían como quería don Enrique Fuentes Quintana que sean, que es decir, que sean entre profesionales. Profesionales de la mediación cultural, como somos los gestores culturales, y profesionales de la empresa, como deben ser los grandes empresarios. Claro, es que esto, a lo que tú te refieres, Enrique, es muy interesante ese proceso. Bueno, la simpatía, es que eso es bien presentado. A eso es lo que se refería don Enrique Fuentes Quintana. Es que tenemos que hacernos profesionales de esa gestión. Es que esto no se trata de hacer buenos proyectos de restauración, no, se trata de hacer buenos proyectos de gestión. Hoy se habla de PPP, ¿no?, partenariado público-privado. Esto hay que desarrollarlo por parte de las administraciones, que tienen que aprender a trabajar en este nuevo contexto. Tenemos que aprender los profesionales y la sociedad a valorar esto, para que estos procesos... Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, que es decir, que las empresas deben devolver a la sociedad parte de sus beneficios a través de sistemas como la responsabilidad social corporativa, ¿no?, la famosa RSC y tal, pero lo que tenemos que saber desde el sector del patrimonio es atraer esos recursos, porque si no irán a otros recursos, irán a otros destinos, perfectamente legítimos también, pero creo que el nuestro, pues vamos a defenderlo, ¿no? Vamos a defender que todos esos recursos vengan al patrimonio. Pero no se trata de hacer una defensa aquí, no, se trata de ponernos a trabajar y presentar a estas empresas, estas compañías o estos intereses, pues presentar proyectos que los atraigan, de verdad. Yo creo que la pelota está en nuestro tejado en este sentido. Hemos escuchado al principio un dato sencillamente formidable, pero también un dato que yo creo que debe dar lugar a la reflexión y, en algunos casos, desde la perspectiva de la gestión, seguramente generará determinado tembleque, cierta tiritona. Y es que en Castilla y León hay 400 museos.
¿Cómo se gestiona esto? Ese es un problema que ya en los inicios de la democracia lo vimos, y recuerdo que siendo el primer director general de Bellas Artes de la democracia fue Javier Tusell, ya organizó varios encuentros para debatir sobre el problema de que todo el mundo quería tener su propio museo, pero claro, el problema es al día siguiente, el problema se crea o se percibe al día siguiente en la inauguración de un museo, ¿no? Porque hay que mantenerlo, hay que abrirlo, hay que pagar al personal, hay que pagar la calefacción, la luz, etcétera, ¿no? Yo soy partidario de que haya solo aquellos museos que con toda claridad se puedan sostener y que abrir museos por abrir museos es un error. Y esa es una dinámica propia de una democracia todavía joven como la nuestra, y en los años 80 y 90 pues aquí aparecían los museos como las setas, y efectivamente en nuestra región yo creo que hay un exceso de museos, en toda España hay un exceso de museos, y este es parte del sarampión propio de una sociedad nacida de la noche a la democracia, ¿no? De la noche a la mañana a la democracia. Creo que ahora mismo estamos entrando en razón. Los momentos de crisis económicas tienen algún efecto positivo, también, alguno. Y uno de ellos es que nos llevan a meditar sobre cómo hay que planificar las cosas. Uno no debe generar infraestructuras que no pueda sostener o que no pueda mantener. Y desde mi punto de vista, en España y en nuestra región, tenemos un exceso de instalaciones culturales que luego no las podemos costear. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque el proyecto de un museo no solamente tiene que ser el proyecto de su contenido y su exposición, sino que tiene que tener el proyecto, su gestión, ¿no? Y a partir de un buen proyecto de gestión, pues creo que se concibe el resto del proceso, ¿no? Pero no solamente hay demasiados museos, sino que quizás en algún momento se están no solamente inaugurando museos que al día siguiente no funcionan, sino que se están restaurando edificios o en momentos que pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, que yo creo que en este momento hay que pensar en gestión. Me parece que la palabra mágica es gestión, y este PPP, ¿no? Este partenariado de la Administración, que es la responsable en la salvaguarda del patrimonio, la sociedad a través de sus empresas, sus ciudadanos que aporten recursos, y desde luego los profesionales, ofrecer no solamente buenos proyectos museísticos, sino ofrecer proyectos de gestión muy profesionales, a lo que nos va a obligar a incorporar en nuestros equipos pues no solamente arqueólogos o arquitectos o restauradores, sino expertos en temas de gestión, en temas económicos, en temas financieros, en temas de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es imprescindible en esto, y además inaplazable, ¿no? No solamente en museos, sino en cualquier otro proyecto cultural que se ponga en marcha. Hay un tema, yo creo que siempre es tremendamente recurrente, pero yo creo que también es muy de actualidad para los paisanos, y más en una comunidad como esta, que atesora, no sé si es más de la mitad del patrimonio de España o las 3/4 partes, no sé, porque ese es un dato a veces muy manido, siempre incluso puede que mal utilizado, que es la colisión entre el patrimonio y la modernidad, la colisión entre el patrimonio y la nueva arquitectura, ¿no? Hay una frase que yo quería traer aquí a colación de un arquitecto holandés que he encontrado, que dice que la arquitectura es la voluntad del espacio traducida a la época, ¿no? ¿Cómo deben entenderse el patrimonio y esta nueva arquitectura? Lo digo porque en Castilla y León en ocasiones nos hemos encontrado con verdaderos choques de trenes, ¿no? Entre nuestro patrimonio y algunas actuaciones arquitectónicas que se han llevado a cabo en la época reciente. Pues antes de iniciar este programa comentábamos, Juan Carlos y yo, que hace unos días hemos inaugurado una exposición en la Alhambra, de la que somos comisarios Javier Rivera y yo mismo, dos castellano-leoneses, sobre una figura excepcional de la arquitectura española y de la restauración monumental, que es Torres Balbás, y justamente es este español el gran defensor de lo que se ha llamado, de lo que los italianos llaman el restauro científico, y que hay una corriente de pensamiento a lo largo de todo el siglo XX que se ha mantenido, y justamente es la fundación que dirige Juan Carlos en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, donde José María Peridis plantea la reivindicación del restauro científico, es decir, de poner a la creatividad en su sitio, es decir, no es alejarla, no es sofocarla, sino dejarle el espacio que debe tener, un espacio complementario siempre por debajo del respeto al patrimonio histórico, que debe ser el elemento esencial que presida cualquier tipo de intervención en el patrimonio
monumental, y en ese sentido, pues una vez más hay que decir que Castilla y León es pionera en eso. Hay que decir también que, sin embargo, los arqueólogos sintonizamos mucho con esa manera de ver el patrimonio monumental que hacéis en Santa María la Real de Aguilar de Campoo. Es verdad que hay colectivos, probablemente hay muchos arquitectos que no les entusiasme esta visión. Yo, sin embargo, he sido siempre partidario de entendernos. A mí me da la sensación de que en muchas de las conferencias que he dado sobre este asunto en concreto, arqueólogos y arquitectos estamos condenados a entendernos. Era una conferencia que tuvo mucho éxito en el COAN que di hace varios años. Arqueólogos y arquitectos condenados a entendernos. Es decir, tenemos que buscar el punto de equilibrio entre lo que es el respeto al pasado, que es imprescindible y, en mi opinión, debe presidir toda intervención, lo repetiré hasta la saciedad, toda intervención que se haga en el patrimonio monumental. Eso sí, cuando es imprescindible intervenir reconstruyendo, es imprescindible también incorporar la creatividad propia, en este caso, del siglo XXI. Sí, le preguntaban a Saide Oiza una vez que qué haría en una plaza de un pueblo histórico y tal, y él decía, pues yo contrataría a un buen arquitecto, ¿no? Yo creo que esto ya no es vigente, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer sería contratar a un buen equipo interdisciplinar, ¿no? que tuviera pues todas las visiones respecto al patrimonio, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Enrique, ¿no? Es decir, que se trata de conjugar, ¿no? Y te agradezco tus palabras respecto de proyectos que hacemos en Santa María Real. Románico Norte quizás ha sido uno de los paradigmas más importantes de esto, ¿no? Conjugar, ¿no? A través del equipo que ha trabajado, ¿no? En Santa María Real, que desde mi punto de vista ha sido extraordinario, cómo se ha sabido conjugar, ¿no? Edificios que tienen casi 1000 años de historia con una arquitectura del siglo XXI, ¿no? Y eso yo creo que se hace a través de la generosidad de cada profesión. Es decir, que el arquitecto ya no es el arquitecto de los 7 arquitectos, de los 7 magníficos aquellos que se decían, ¿no? Hoy el arquitecto convive en el mismo nivel con un arqueólogo, con un restaurador, con un ingeniero, con alguien que está haciendo diseño, con alguien que está haciendo programas para niños. Es decir, se trata de ver el patrimonio desde todos los enfoques posibles. Se trata además de incorporar a estos equipos a la propia sociedad. Nosotros le invitamos a los vecinos, a los curas, a los párrocos, a que nos digan, a que nos cuenten cuál es su vivencia. Hemos aprendido posiblemente más de esas experiencias que de todos los libros de fábrica que hemos encontrado en los edificios. Es decir, que al final se trata de poner en marcha programas que no sean proyectos de conservación, sino que sean pura experiencia, porque de lo que se trata es de que el patrimonio siga formando parte de la vida de todos, ¿no? Que el patrimonio se pone al servicio de la sociedad y la sociedad lo usa de manera responsable, y para eso pues no se pueden hacer proyectos estridentes en los que prevalezca la voluntad de no sé quién que quiere pasar a la historia a través de no sé qué proyecto moderno, ¿no? No se trata de esto, se trata de hacer proyectos integradores, ¿no? Sí, al hilo de lo que comenta Juan Carlos, recuerdo cómo a Paco Iza, a Francisco Javier Sáenz de Oiza, que era uno de los arquitectos del movimiento moderno más importantes de Europa y probablemente el más importante de la historia de la arquitectura española, pero, en mi opinión, de manera equivocada, a finales de los 70, primeros 80, se le encargó la restauración de la Catedral de León. Y Paco Iza, que, insisto, era un excepcional arquitecto, en mi opinión, se enfrentó a aquello diciendo, bueno, está muy mal, está que se cae, lleva 200 años de restauraciones continuadas, y él lo primero que hizo fue quitar un arbotante y sustituirlo por otro. Afortunadamente, un gran arquitecto también en el Ministerio de Cultura, que era Dionisio Hernández Gil, reaccionó a tiempo y le pidió por favor que se retirara. Llegó un químico como es José María Cabrera, se dedicó a darle sus líquidos, afortunadamente, y yo creo que afortunadamente pues también tenemos la Catedral de León perfectamente conservada. Pero yo creo que al hilo de esto es bueno también retomar aquellas ideas que reivindicaba a primeros de los 80 José María Peridis, cuando nos planteaba a todos que la mejor política de conservación del patrimonio tiene que ser una política de conservación preventiva. Y eso lo que implica es que haya una cosa tan fácil y además tan barata como es el retejo, y que además crea mucha más puestos de trabajo, exige más mano de obra que estas grandes operaciones que muchas veces, como tú has dicho, Juan Carlos, son estridentes. Es decir, que tenemos que volver a plantear, y sobre todo en lugares como nuestra región, que hay una política de conservación con cuadrillas que lo que hacen es mantenimiento. Es muchísimo más barato infinitamente más barato sustituir unas tejas que se han dañado por unas heladas en un invierno,
que después tener, al cabo de los 5 o 6 años de no haber repuesto esas tejas, tener que sustituir toda una cubierta. Primero, no se crea tanto puesto de trabajo. Segundo, cuesta mucho más dinero. Y tercero, y sobre todo, tiene un coste patrimonial tremendo porque estamos sustituyendo el patrimonio histórico por una cubierta actual, nueva. Por lo tanto, yo creo que debemos volver a modelos de poner sobre todo mucho cariño, mucha sensibilidad al patrimonio histórico y ser conscientes de que tenemos en nuestras manos un bien único, el más preciado de nuestros tesoros, al que sobre todo lo que requiere es mucho mimo. Sí, yo creo que además la crisis va a contribuir a esto, afortunadamente, ¿no? Sí. Alguna vez Peridis nos decía que cuanto más dinero poníamos en el patrimonio, más rompíamos, ¿no? Sí, y es verdad, ¿no? En algunas ocasiones, y todos conocemos casos, ¿no? Que yo creo que no vienen al caso. Pero es verdad que además todas esas operaciones tan sencillas se pueden hacer desde lo local, quiero decir que la empresita del pueblo, la empresita de la zona, te hace esas operaciones perfectamente. Es verdad que aquí en Palencia y en Castilla y León tenemos empresas que son capaces de hacer cualquier obra, por compleja que sea y avanzada, pero también este tipo de conservaciones, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que para que estén vivos estos edificios, que se usen, que esas 4 tejas que se pongan, que alguien se... Pero es que además hoy se está desarrollando la tecnología precisa para que ese tipo de procesos en sitios que lamentablemente ya no vive nadie, que están despoblados, Castilla y León, pues sufrimos esto, lamentablemente, ¿no? Somos una sociedad que se está urbanizando y una zona como Palencia, el norte de Palencia, que tiene un pueblo cada 3 kilómetros, pues lamentablemente no queda gente. Bueno, pues a pesar de esto, hoy hay tecnología para desarrollar este tipo de procesos y efectivamente no hay nada como la conservación preventiva. En España, el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un Plan Nacional de Conservación Preventiva. Desde Castilla y León se está siguiendo de forma, continuada y creo que dará frutos, claro que sí. Conviene recordar que las escuelas taller que puso en marcha José María Peridis fueron el elemento esencial. Ahora se han exportado, sobre todo en Latinoamérica, creo que están, tú lo sabes mucho mejor que yo, están funcionando francamente bien, pero en España fuimos los creadores y en Castilla y León y aquí en Palencia en concreto fuimos los pioneros. En estos momentos que tanto sufrimos y tanto lloramos, recordemos que también hemos sido pioneros en este sentido. La primera de todas las escuelas que se creó fue en Aguilar de Campoo. Y luego ha sido un modelo que lo que garantizaba es que determinado tipo de actividades de carácter artesanal, primero, no se perdían, porque muchas de ellas ya se estaban perdiendo. Me viene a la memoria el esgrafiado de Segovia, por ejemplo, ¿no? Era una actividad que se estaba perdiendo a pasos agigantados y que se pudo recuperar gracias a las escuelas taller. Pero además de que crea mucha mano de obra, garantiza la continuidad de determinadas técnicas artesanales y sobre todo permite, como hizo José María Peridis en su momento, la integración de sectores de la sociedad y sobre todo de jóvenes que han quedado al margen del sistema arreglado de formación y a través de las escuelas taller se les da la oportunidad de integrarse en el sistema y además de buscarse muy dignamente la vida. Bueno, pues el tiempo nos ha cogido, pero no les voy a dejar que se vayan esta noche sin formularles una última pregunta. Les voy a pedir que sean lo más políticamente incorrectos que puedan, que se tomen su tiempo y que le hagan una recomendación a... No nos está viendo mucha gente, lo digo porque para que sean políticamente incorrectos como deben ser, una agrupación patrimonial, un lugar de Castilla y León que ustedes crean que deben visitar los castellanos y leoneses, que no deben dejar de ver. Don Enrique Baquedano. Bueno, pues yo voy a aprovechar para recordar un lugar maravilloso en el corazón de Castilla y León, que es en la provincia de Soria. Es un cañón que traza un pequeño río que se llama Caracena, en el suroeste de la provincia de Soria. Es una iglesia, es un pueblecito prácticamente abandonado, despoblado, pero que tiene 2 iglesias románicas, seguramente tú lo conoces, Juan Carlos, espectaculares, con unos yacimientos de la del bronce como el de los Tolmos muy importantes, con un castillo medieval también realmente, con un rollo, con una picota, con la cárcel que todavía medieval que se conserva en el mismo pueblo, y además se pasarán todos aquellos visitantes que se acerquen por allí, seguro que van a pasar un día realmente espectacular viendo las colonias de buitres. Eso sí, no se lo cuenten a todo el mundo, es un paraíso, es un paraje único y debemos conservarlo en su belleza pristina. Bueno, esta conversación es entre nosotros, o sea que de aquí no saldrá. Con Juan Carlos. Bueno, ya que es la última pregunta, a mí me gustaría reivindicar, ¿no?,
que yo, la verdad, yo no me considero de los mejores, ¿eh? Yo creo que en Castilla y León hay gente muy buena que se dedica al patrimonio y desde luego a mí me gustaría decir que somos de los... que formamos parte, yo me considero que formo parte de un gran colectivo, que estamos trabajando en los últimos años pues, por poner el patrimonio de Castilla y León donde tiene que estar, ¿no? Y que de esto hemos hecho nuestra profesión en la que nos sentimos pues, desde la vocación muy a gusto, ¿no? Y yo si tuviera que proponer un espacio, yo voy a ejercer de palentino, porque además que soy de Palencia, nacido aquí en Palencia capital y desde un pueblo, desde Mave, ¿no? Desde Santa María de Mave, ¿no? Y desde luego pues voy a proponer que la gente venga a ver Palencia, la bella conocida, vamos a decir, ¿no? Con su cripta, ¿no? Medieval, y San Miguel, y que además salga de Palencia y se vaya a ver Támara, Santoyo, que suba por el Canal de Castilla, que atraviese el Camino de Santiago con Fromista, con Carrión, etcétera, etcétera, que visite Románico, el Románico Norte, naturalmente, ¿no? El Monasterio de Santa María la Real, que pille el espíritu este que decía Enrique, el espíritu de las escuelas taller, el espíritu de los muchachos que aprendieron allí un oficio, ¿no? Y que hoy han encontrado además trabajo en el sector del patrimonio, ¿no? Y que se suban a las tuerces, ¿no? Y que participen, ¿no? Desde la altura, ¿no? Desde la montaña de Palencia, del espíritu de la palentía. Es un buen binomio ese, patrimonio y pasión. Señores, pues hemos llegado al final ya y nos vamos a quedar también en Palencia. No sé si se pueden levantar o no, porque la Consejería de Cultura y Turismo, que es la organizadora de este evento, ha querido tener con ustedes la gentileza de regalarles, por haber tenido la deferencia de estar esta noche con nosotros, este maravilloso retrato de un pintor palentino que se llama Don Félix de la Vega, y que yo creo que es estupendo y nada, y que hace honor a esta conversación en la que hemos intentado exprimirles al máximo, y yo se lo agradezco en nombre de los organizadores. Muchas gracias. Pues nada, nosotros nos despedimos. La semana que viene continuaremos en los mejores de los nuestros conversaciones hablando de deporte, nada más y nada menos que con un campeón del mundo de maratón, soriano, Abel Antón, y nada más y nada menos que con el seleccionador nacional de fútbol, un salmantino ilustre, reciente medalla de oro de nuestra comunidad, campeón de Europa, campeón del mundo, que es Vicente del Bosque. Les esperamos. Hasta entonces, que pasen buena semana. Muchas gracias.